estimados hermanos? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidos una vez más a su programa Hablando.com, el programa donde se cruzan las ideas y se afloran las verdades. Les habla su hermano y amigo William J. Carrillo Serpa, con certificado de locución número 34545 de la Universidad Central de Venezuela. Bien, bienvenidos sean todos una vez más a este programa que todos los lunes de 8 a 9 se transmite por Esperanza Televisión. En esta oportunidad traemos otro de los programas para todos ustedes a través de radio y televisión que para nosotros son interesantes, porque son programas espirituales y que tienen que ver con toda la humanidad. Hoy estaremos hablando a través de una pregunta: ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Para eso hemos invitado pues a nuestro hermano el pastor José Rincón, quien nos va a ayudar a dilucidar de este tema. Hermano, buenos días, Dios me lo bendiga. Amén. ¿Cómo se siente usted? Bien, gracias a Dios, todo está bien. Amén. Hermano, hoy traemos un tema muy importante porque hablar del arrebatamiento es algo pesado, que solamente tiene que ver con doctrina pura de la palabra y que hay como una definición que hay que aclarar para no confundir nosotros y que la gente no se confunda con el tema del arrebatamiento. Antes de ir a la primera pregunta de rigor, vamos a ver qué opina la gente con respecto al tema del arrebatamiento. Ya regresamos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Usted cree en el arrebatamiento? Claro que sí. Sí, creo en el arrebatamiento. Sí, claro que sí, mi hermano. ¿Y cuán cerca estamos de este evento? Bien cerca yo creo que estamos. Estamos muy cerca. Sí, Dios quiere. Las señales se están cumpliendo y como podemos ver, bueno, que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Más de lo que creemos, porque según lo que nos dice la Biblia en Mateo 23, 24, en los últimos días, se están llevando a cabo ya las pistas, como dice el Señor, las señales. Y estamos tan cerca que nos faltan muy pocas cosas hoy en día. Eso es eminente, ya todo se está cumpliendo, ya está la palabra cumplida. La única profecía que falta antes de eso es ese evento, que lo estamos esperando con ansia y maravilla para nuestro Señor. Muchas gracias. Bien, oímos unas opiniones de algunos hermanos y hermanas que son gente de Dios y que tienen más o menos una visión de lo que es el arrebatamiento. Hermano José, quisiéramos empezar hablando, que usted nos puntualice o nos conceptualice lo que significa en sí el arrebatamiento y que los hermanos o la gente no se confunda entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Primero explíquenos qué es en sí el arrebatamiento. Bueno, el arrebatamiento es uno de los acontecimientos más importantes que nos narra las Escrituras. Es un acontecimiento que ha hecho que muchas personas utilicen polémica en cuanto a esto. Desde hace aproximadamente unos 250 años para acá, hay muchas personas que han estado analizando este tema, que es muy, muy importante para todos los cristianos. Cuando hablamos de arrebatamiento, el apóstol Pablo lo presenta como un acontecimiento, como un misterio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, ahí nos dice que es un misterio, que la mente humana le cuesta para aceptar, que la mente humana le cuesta para entender por qué va a ocurrir algo, que una persona que haya muerto desde hace 2000 años atrás y que vaya a resucitar y vaya al encuentro con su Dios. Es algo bastante importante de analizarlo y tomarlo muy en cuenta. Cualquier persona que crea verdaderamente que este es un hecho que va a acontecer, no que supuestamente o posiblemente acontezca, sino que crea, como dice las Escrituras, que va a acontecer. Así como se han cumplido profecías, como por decir algo, vamos a hablar del profeta Isaías. El profeta Isaías en el año 720 más o menos profetizó y habló acerca de Ciro. Dijo el nombre de Ciro casi 150 años antes de que Ciro naciera.
Y se cumplió. Y se cumplió exactamente al pie de la letra. Nació Ciro, le pusieron Ciro y fue Ciro quien dio libertad a los judíos para que regresaran del cautiverio en Babilonia, y eso aconteció. El mismo profeta habló acerca de nuestro Señor Jesucristo, dónde iba a nacer, cómo iba a ocurrir, que iba a ser un varón de dolores, todo lo que iba a sufrir. Y eso fue 700 y pico de años antes que naciera Jesucristo. Sí. Y eso aconteció exactamente. Ha habido dos nombres en ese tema que usted está hablando: arrebatamiento y rapto. ¿Con cuál se queda? Bueno, la palabra, vamos a decir, arrebatamiento, sale de la Vulgata latina, que quiere decir arpazo, que se domina, como dice, levantamiento. Pero los traductores de las escrituras, ellos han preferido utilizar arrebatamiento porque se ve más lógico, porque se ve más contundente, porque se ve más real. Y más bíblico. Y más bíblico. Ahora, diferencianos rapto o arrebatamiento de segunda venida de Cristo. Ajá. El arrebatamiento es un hecho que va a ocurrir nada más y exclusivamente para la iglesia, para los creyentes en Cristo Jesús. Van a ser arrebatados, como lo dice en 1 Corintios, que el cuerpo será transformado. Recordemos que este evento es el que esperamos los que fuimos lavados por la preciosa sangre de Cristo y fuimos santificados una vez que abandonamos nuestros caminos pecaminosos para perseverar en los caminos del Señor Jesucristo. Sin embargo, había una generación que debía de ver una serie de eventos en el mundo, y estos eventos serían las señales que indicarían que la esposa del Cordero, conocida también como la novia del Cordero, estaría más cerca que nunca de ver a su amado Salvador llamado Jesucristo, a quien damos la gloria, poder y majestad para siempre. Sin embargo, debemos de considerar que no toda la humanidad espera este maravilloso evento, pero para bendición nuestra, Cristo Jesús no nos ha dejado a ciegas, para que comprendamos los tiempos que nos han tocado vivir. Señal número 1. Mirad que nadie os engañe. En la palabra de Dios, el Señor nos muestra que antes de ingresar al periodo de tribulación o gran tribulación, vendrían varios eventos para el mundo que nos tocarán vivir. Entre ellos, el gran engaño que vendría a partir de una serie de falsos cristos y profetas que negarían el poder de la sangre de Cristo para perdonar pecados y sobre todo se harían pasar como pequeños cristos, de los cuales la Biblia nos advirtió que una generación vería estos eventos como una de las señales claras y contundentes de que el arrebatamiento de la iglesia o esposa del Cordero estaría más cerca que nunca. Pero además, el evento se dará en medio de una gran cantidad de engañadores que vendrían para nuestros tiempos. Señal número 2. Guerras y rumores de guerras. Desde que tengo uso de razón, nuestra generación lleva viviendo una serie de conflictos alrededor del mundo y de rumores de guerra, ya sea conflictos tecnológicos, conflictos por el poder o conflictos por las riquezas de este mundo. Pero Cristo nos advirtió que estos eventos se agravarían cuando estuviéramos viviendo al borde del final de los tiempos, muy cerca del arrebatamiento. Y hasta la fecha, nuestro mundo no ha tenido descanso, tal como tú lo has estado viviendo y lo hemos estado viendo. Quienes creen que nosotros necesitamos ver más señales para esperar el arrebatamiento, no tienen ni la más mínima idea de lo que estamos viviendo en nuestro diario vivir, puesto que en otras regiones del mundo, nuestros hermanos en Cristo están ya sufriendo una serie de conflictos, de los cuales muchos de ellos ya partieron con el Señor. Bien, continuamos acá en su programa hablando.com. Hermano José, quisiera que nos explique ahora cómo va a suceder este evento, porque hay muchas explicaciones y algunas en su mayoría erróneas, pero desde el punto de vista bíblico y con su vasta experiencia, ¿cómo describe la palabra que será el arrebatamiento? Bueno, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con Él. Amén. Tenemos que entender que este es un hecho bastante importante por un lado. Por otro lado, el arrebatamiento, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, son varios sucesos que van a ocurrir en el mismo momento. Uno de ellos, oiremos la voz de nuestro Señor Jesucristo que aparece en la nube. 2, se sonarán unas trompetas. 3, subiremos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, iremos al encuentro juntamente con ellos al Señor Jesucristo. Y después de allí seremos trasladados a la casa del Padre, donde estaremos con Él para siempre. ¿Por qué la Biblia habla de una transformación de cuerpo para poder ir al arrebatamiento? Pablo nos lo presenta de esta forma. Pablo dice que es un misterio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 nos dice que es un misterio que va a ocurrir, que la mente humana no tiene capacidad para entenderlo. Y nosotros pues no podemos decir que va a ocurrir de esta forma o de otra, porque la mente de nosotros es finita, mientras que la de Dios es infinita. Y Él hará como a Él le parezca. Pero tenemos un caso en las Escrituras, por ejemplo, del santo Enoc. Eso está en Génesis, que nos habla de que Enoc caminó con Dios y Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Tenemos el caso de Elías, que Elías fue arrebatado y subió al reino de los cielos. Son acontecimientos que salen y escapan de nuestro entendimiento. ¿Cómo hace Dios para llevarse a un ser humano a habitar con Él? Tiene que ser transformado el cuerpo. Tiene que haber una transformación total para que tenga la capacidad no de habitar en la tierra, sino en el reino de los cielos. Tiene que ser un cuerpo espiritual. Entonces. Tiene que ser un cuerpo espiritual. Tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, dice que los discípulos estaban reunidos y el Señor Jesucristo no llegó a tocar una puerta. El Señor Jesucristo no pidió permiso para entrar. El Señor Jesucristo simplemente se apareció en medio de ellos, los bendijo, habló con ellos y de repente desapareció. O sea, es un cuerpo totalmente celestial, acomodado para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es su opinión con respecto a alguien que dice que el primer arrebatamiento bíblico fue el de Enoc? Luego, después de aproximadamente 2000 años, surge el de Elías. Y después de Elías a Cristo suceden como 2000 años más. Y luego desde el último, que fue desde Cristo, hasta hoy ya vamos sobre los 2000 y pico de años. ¿Cree usted que esto guarda relación a la cercanía de la venida del Señor, es decir, del arrebatamiento como tal? Indudablemente, porque Dios de una forma o de otra ha estado hablando al hombre, y el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 24 nos habla de todo lo que va a acontecer antes del arrebatamiento. Nos habla de guerra, de rumores de guerra, de pestilencia, nos habla de enfermedades diversas, nos habla de terremotos, nos habla de apostasía, nos habla de burladores, y hoy en día estamos viendo ante nuestros propios ojos cómo se está cumpliendo esta parte de la Escritura de lo que es apostasía y de lo que es burladores. Vemos por los medios de comunicación cómo la gente se burla de los cristianos diciendo que no va a haber un arrebatamiento, que Cristo no va a venir, como la apostasía, como grandes predicadores se han cambiado y han negado que Cristo viene, han negado que va a haber un arrebatamiento, y están confundiendo a la humanidad y están confundiendo inclusive a los creyentes para que no crean que va a haber un acontecimiento como ese. Bueno, muy importante eso. Por eso es que los invito a que vean este video a continuación para que aclaremos más este tema.
Bien, acabamos de ver cómo nosotros los humanos nos imaginamos que podrá ser este evento tan glorioso, tan grandioso, que bueno, uno los pelos se le ponen de punta de ver algo tan majestuoso, ese evento como tal, que estamos ansiando, como dijo Pablo, sí ven Señor Jesús. Hermano José, realmente, ¿cuándo cree usted que pudiera suceder el arrebatamiento? ¿Cuándo será este evento que estamos esperando? Bueno, primero que todo tenemos que decir algo. Quien cree verdaderamente que el arrebatamiento va a acontecer, vive y se prepara para este hecho. Por otro lado, desde hace mucho tiempo, desde hace más o menos 200 años, hay una polémica con respecto al arrebatamiento y se ha suscitado casos de personas que han dado fechas con respecto a la venida del Señor. No vamos a nombrar en este momento doctrinas ni nada por el estilo, pero sí han habido personas que han puesto fechas al arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor, como por ejemplo en el 2014, que alguien dijo que Cristo venía y la iglesia iba a ser arrebatada, y no aconteció. Nos hablaron por allá en el 1800 y tanto, que también que venía el Señor Jesucristo, no aconteció. Y ahorita para el 2012 toda la gente estaba preocupada porque iba a acontecer algo. No pasó nada. Pero sin embargo la Biblia dice que el día, la hora, nadie lo sabe. No sabemos el día ni la hora en que esto va a acontecer. Pero sí el Señor nos dio señales de lo que va a acontecer antes de que ocurra el arrebatamiento. Por ejemplo, guerra, rumores de guerra, pestilencias, burladores, falsas doctrinas, apostasía. Y como dije antes, estamos viviendo actualmente el cumplimiento de esta profecía, donde la apostasía está tomando el mayor auge. Pero también tenemos que tener en cuenta, hermano, de que hay algo que está moviéndose en la mesa, y es el levantamiento, por ejemplo, de las 10 naciones que van a apoyar al anticristo. Eso no sabemos si nosotros lo alcancemos a ver o no, porque entonces tiene que haber un periodo entre el arrebatamiento y que esto ocurra. Pero lo cierto es que el día y la hora nadie lo sabe. Muy importante esa respuesta. Nosotros vamos a ver este video a continuación para que usted nos responda, hermano, realmente en qué áreas, o sea, dónde va a ocurrir el arrebatamiento. ¿Será en algunos continentes, algunos estados, en los países cristianos evangélicos o en los musulmanes, o solamente será para Israel? ¿En qué áreas va a cubrir el arrebatamiento como tal? Pero vamos a ver este video y ya regresamos. Dios les bendiga a todos. Hace un par de días alguien me hizo la pregunta: ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia? Y quiero a través de este video responder a esa pregunta. Lo primero, debemos de recordar las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos habló en Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entendemos entonces que el arrebatamiento es un acontecimiento del que se desconoce totalmente la fecha y la hora. Hay que tener mucho cuidado en querer rebasar lo que Dios ha dejado en secreto para nosotros. No podemos llevarle la contraria al Señor. No podemos llevarle la contraria a la voluntad de Dios. Tenemos muchas personas que en su curiosidad, en su deseo de conocer y de manifestar los secretos que le pertenecen solamente a Dios, han dado fechas, han dado horas y han quedado como mentirosos. Porque la palabra misma lo deja muy claro: nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Y como cristianos debemos respetar la voluntad de nuestro Dios. El arrebatamiento es un acontecimiento, repito, que no podemos dar una fecha y una hora exacta. No podemos decir falta un mes, faltan 2 meses, o faltan 6 meses, o falta un año. No podemos dar fechas.
Lo que sí podemos asegurar, basándonos en la palabra del Señor, es que estamos muy cerca de que el arrebatamiento suceda. ¿En qué nos basamos para asegurar esto? Recordemos nuevamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 24, del versículo 6 al versículo 8. Jesús dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Los acontecimientos que Jesús habla en el versículo 6 y el versículo 7 son acontecimientos que nosotros vemos su cumplimiento. Guerras y rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos. Son acontecimientos que nosotros los hemos visto cumplirse. Esto nos revela que estamos viviendo en este tiempo al que Jesús le llamó principio de dolores, una antesala a la tribulación. Y recordemos que el arrebatamiento de la iglesia sucede antes de la tribulación. Y si estamos viviendo en el tiempo al que Jesús le llamó principio de dolores, entendemos entonces que estamos muy cerca de que el arrebatamiento suceda. Bien, estamos de nuevo acá en su programa hablando.com. Le preguntaba al cierre ¿dónde va a ocurrir el arrebatamiento? ¿Qué áreas pudiera ocurrir? ¿Solamente será para algunos países evangélicos? ¿Cómo va a ser esa situación? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el globo terráqueo es redondo. No es plano ni es cuadrado, sino que es redondo. El sitio donde Cristo va a aparecer no lo sabemos. La Biblia no nos especifica un sitio en especial, pero todos los acontecimientos que han tenido que ver con el ser humano a nivel espiritual y de parte de Dios hacia el ser humano han acontecido en Israel. Esa es la zona preferida por parte de Dios. Ahora, que cuando Cristo venga, pues se entiende que es en las nubes. Y personas que vivan en la parte opuesta a Israel, pues ellos van a oír la voz, van a oír la trompeta. Cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se mantenga en comunión con Dios y viva una vida de santidad y de acuerdo a las Escrituras, y que el Espíritu de Dios esté en su persona, tenemos que tener en cuenta que para poder ser arrebatado, quien lo va a ser el Espíritu de Dios, que va a llevar a la iglesia y la va a entregar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos, una vez que recibimos a Cristo Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo y automáticamente tenemos la capacidad para oír la voz de nuestro Señor y para oír la trompeta de Dios. En ese momento en que ocurra este acontecimiento tan importante, es necesario que el cristiano esté viviendo una vida de santidad, de comunión con Dios. Porque hagámonos una pregunta: ¿cómo haría una persona para escuchar la voz de Dios si estuviese consumiendo drogas, por ejemplo? Caramba. Sí, no sé qué era. Si estuviese borracho, si estuviese matando o robando, tendría contristado al Espíritu de Dios y automáticamente no podría oír la voz de Dios, no podría oír la trompeta de Dios. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Le pregunto, hermano José, ¿por qué Dios aplica este sistema del arrebatamiento? ¿Qué propósitos hay en eso? ¿Para qué Él creó esto del arrebatamiento? Pero eso me lo va a responder después de este video que vamos a ver a continuación.
los tiempos. Según sugiere la profecía del Nuevo Testamento, conforme se acerque el Apocalipsis, muchos devotos cristianos desaparecerán de repente en un fenómeno sobrenatural llamado arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, millones de personas se habrán ido. Se producirán choques múltiples cuando los vehículos sin conductor pierdan el control. Aviones a punto de aterrizar fallarán en la maniobra a falta de piloto. El caos se difundirá por doquier. Pero este alarmante acontecimiento será solo el principio del periodo más turbulento de la historia de la humanidad. Durante miles de años, los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el Apocalipsis se acerca a paso veloz. Las profecías contenidas en el Nuevo Testamento anuncian un periodo de tribulaciones sin parangón. 7 años de calamidades cada vez más intensas que culminarán con el fin de los tiempos. Según sus advertencias, sobrevendrá un tiempo de sufrimiento sin precedentes y grandes cataclismos que acabarán con la humanidad. Será peor que cualquier catástrofe natural conocida porque afectará a toda la población del planeta. Pero antes de que dé comienzo este tiempo de sufrimiento, según los exégetas bíblicos, las escrituras hacen referencia a una salida: el arrebatamiento. Este fenómeno promete transformar a los creyentes en almas, cuerpos en estado espiritual, que serán, de repente y literalmente arrebatadas, abducidas en el aire para librarlas así del dolor y el sufrimiento que han de venir. El desastre se anuncia para aquellos que queden. Por su naturaleza, la profecía del arrebatamiento desafía el análisis racional. El arrebatamiento sería un fenómeno natural, un fenómeno orquestado por un ser superior, y como tal, queda estrictamente ceñido al campo de la fe. Estamos viendo unas escenas que serán trágicas para los que se queden, más gloriosas para los que viajemos a la patria celestial. Le preguntaba, hermano José Rincón, ¿por qué Dios aplica este sistema? ¿Por qué lo del arrebatamiento? ¿O para qué? ¿Con qué objetivo Dios diseñó esto así? Amén. El Señor Jesucristo, estando en vida aquí en la tierra y con sus discípulos, el Señor le dijo a los discípulos que iba al reino de los cielos a preparar lugar para que donde Él estuviera, también los discípulos estuvieran con Él. El propósito de Dios es simplemente el mismo que tuvo en el principio, en el jardín del Edén, tener una comunión directa con el ser humano. Claro está, al nosotros entrar al reino de los cielos, vamos a vivir en una dimensión totalmente distinta a la que vivimos aquí. Aquí sentimos, padecemos, aquí sufrimos, aquí nos molestamos por cualquier cosa. Allá no va a acontecer nada de eso. Allá estaremos adorando al Señor continuamente. Allá estaremos glorificando el nombre del Señor continuamente. Y ya nuestro lugar está preparado. La finalidad es simplemente la paz para nosotros, la vida eterna para nosotros y la gloria para nuestro Dios. Me va a responder también esta pregunta. Hay personas que se le ha preguntado, ¿será, chico, que tú eres, te vas o no te vas? Hay personas que dicen, eso no lo sé yo hasta que no suceda eso. Una vez un hombre me dijo que él no sabía si él era salvo, que eso lo sabría él cuando venga el Señor. ¿Qué le respondería usted a una persona que diga, bueno, yo no sé si yo me voy a ir en el arrebatamiento o no me voy a ir? Eso lo sabe Dios.
¿Qué señales pudiera evidenciar esa persona de que realmente él está en la lista de los que se van o no se van? ¿Dios acaso tiene una lista? ¿Cómo será ese sistema del asunto del arrebatamiento? Vamos a este video y ya regresamos. Así será. Así será. Como un rayo. Como un rayo. En diferentes partes del mundo. En diferentes iglesias. En diferentes partes. ¡Vamos, Shelly Vélez! En el avión, en la calle, en el trabajo. Así será. Así será. En un abrir y cerrar de ojos. Ante la cara de todos. La iglesia se quedará vacía. Se quedarán los hipócritas. Se quedarán los mentirosos. Se quedarán los chismosos. Se quedarán los falsos. Gritarán, llorarán. ¿Cuántas veces se le habló? ¿Cuántas veces se le predicó, se le decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene? Iban a la iglesia con la Biblia, pero eran mentirosos. Iban a la iglesia, pero eran falsos. No le daba la gana de arrepentirse. ¿Cuántas veces le hablaron? ¿Cuántas veces? Y ahora gritan, ahora lloran. Dice, el pastor estaba predicando. ¿Qué pasó? Desapareció el pastor, desaparecieron los hermanos. ¿Dónde está? Oye, tantas veces se habló que Cristo venía. Decían que venía y ahora ya vino, se ha cumplido. Y aunque corran, aunque lloren, se tirarán al altar, dirán, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué? Desaparecerán los niños del brazo de la madre. Yo no tenía mi bebito acá. Cristo vino. Solamente una voz. Cristo vino. Una voz que le va a decir, Cristo vino. Vino Cristo. ¿Cuántas veces te hablaron? ¿De cuántas maneras te hablaron? Ahora van a decir, pero no puede ser, sucedió. El pastor estaba predicando, el pastor estaba hablando, estaba en el culto, no puede ser. Se cumplió lo que tanto tiempo se venía diciendo. Estarán en la cama. Una pareja de esposos, desaparecerá la esposa. Vendrán lágrimas y llanto. Pero se le avisó, se le dijo por borracho, por adúltero, te vas a quedar. Bien, ahí estábamos viendo, hermano Rincón, una idea de lo que pudiera ser el arrebatamiento, pero la pregunta que me había dejado al aire es, ¿qué le garantiza a una persona estar seguro de que él se va en el arrebatamiento? Ante la duda y la sospecha y de que ¿será que yo entro o no entro en esa lista? ¿Cuál es la garantía de eso? Bueno, yo lo voy a aplicar a mi propia vida. Si yo creo verdaderamente lo que dice las Escrituras, que va a haber una transformación en mi vida para poder entrar al reino de los cielos, pues yo tengo que vivir de acorde para estar preparado para que eso acontezca en mi vida. Que lo crea o no lo crea, eso depende de la posición espiritual en que esté la persona. Porque si una persona no cree que va a acontecer el arrebatamiento, por supuesto, no tiene opción. No hay ninguna opción. Pero si una persona cree que eso va a acontecer, simplemente vive una vida de santidad. La Biblia dice, por ejemplo, los borrachos no entran al reino de los cielos. Los adúlteros no entran al reino de los cielos. Los ladrones no entran al reino de los cielos. Entonces, lógicamente, un cristiano que esté viviendo en el Evangelio, pues tiene que apartarse de todo esto, tiene que dejar eso a un lado y vivir una vida de santidad para estar preparado cuando esto acontezca, cuando aparezca Cristo en las nubes y dé la orden. Simplemente Él dará la orden, aquí el que no esté preparado no se va. Como dicen los puertorriqueños, no te vistas que no te vas. Don José, hay algo importante que me llama la atención y para mí es preocupante. Hay un gran sector del pueblo evangélico, estoy hablando de pastores, de ministros, de gente grande, que están negando el arrebatamiento. Yo quiero que después que veamos este video, usted dé una respuesta, su punto de vista, el de la Biblia, a esas personas que con toda su grandeza, con todos sus grandes ministerios que tienen, están negando algo tan bíblico y tan fehaciente que ha pasado allí y cuál es su recomendación. Ya regresamos.
más que nunca, temblará más que nunca, Dominicana, Puerto Rico, escúchame bien. Ay, así dice el Señor, toca trompeta en Sion, toca trompeta a las naciones. Ay, viene el día grande de Jehová se ha acercado, requete, amaya, toque. El día grande de Jehová está aquí. Ponte a cuenta con tu Dios. No hay tiempo de estar enojado. No hay tiempo de estar jugando iglesia, no hay tiempo. No hay tiempo, amado hermano, no hay tiempo. Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Vienen tiempos difíciles. Ponte a cuenta, guarda provisión. Guarda mucha agua, guarda. Ay, guarda tu vida. Dios ha prometido guardar de los suyos. Aquellos que no hayan manchado sus vestiduras. Aquellos que no hayan manchado sus vestiduras. Esta que le habla su hermana Joana Lara, sierva de Jesucristo por su gracia. Arrepiéntete. Oye, mundo, entiende de una vez. Entiende de una vez que tú no puedes solo. Entiende de una vez que vas a perecer si no estás con tu Dios. Entiende de una vez que si no estás con Dios, vas a perecer. Humíllate ante Dios para que puedas alcanzar misericordia. Hermano Ricón, se acerca el día grande de Jehová. Y le decía en mi preocupación que hay gente que es ministro, pastor, evangelista, gente grande de ministerios que tienen mega iglesias y están predicando por radio y por televisión y están diciendo que no crean en el arrebatamiento. Es más, se están burlando del arrebatamiento. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esto es algo que ha entrado en la iglesia y lo denominamos, como dice las escrituras, la apostasía. Personas que simplemente están predicando el evangelio porque es algo lucrativo, porque produce mucho dinero. Entonces simplemente hablan y engañan a la gente y se autoengañan. Ellos, oí en días pasados a un predicador famoso que él dice que él no cree en el arrebatamiento ni cree que Cristo venga por segunda vez. Y sin embargo tiene una de las iglesias más grandes en el norte y arrastra mucha gente. Pero yo creo que esa persona no está segura de dónde está parado ni el terreno que está pisando. Porque cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la Biblia, cuando entendemos que la Biblia es veraz, que la Biblia es contundente, que la Biblia se cumple al pie de la letra, y así como se han cumplido profecías tremendas, como es el resurgimiento de Jerusalén como nación independiente que duró 1600 años fuera de su tierra y nació en un solo día en el año 1948 y tiene 70 y pico de años ya funcionando como nación independiente. Así como se cumplió esa profecía, se va a cumplir esta de que el arrebatamiento va a acontecer y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos y que lo creemos seremos transformados y iremos al encuentro con nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Ahora mire, voy a dejar al aire esta otra pregunta después de ver este video. ¿Cuál cree usted que desde el punto de vista va a ser la reacción del mundo? Me refiero a los políticos, los empresarios, la gente de alto poder, los Illuminati, la gente que tenía prácticamente el mundo en sus manos. ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción para la gente que se quede? Ya regresamos. El
arrebatamiento está más cerca de lo que pensamos. Este domingo 11 de octubre mi esposa recibió un sueño. Ella no es de recibir sueños, aunque sí revelaciones. Y es una mujer guerrera en la fe. Ayer por la mañana cuando me predisponía a ir a la iglesia ella me dijo, tuve un sueño y creo que es de parte de Dios. Mientras me hablaba la vi choqueada. Fue muy real, y estábamos nosotros en un lugar, parecía una plaza aunque no distinguí cuál era, pero estábamos nosotros 4. Al referirse a los 4 significa que éramos ella, yo y mis 2 hijos más pequeños de 6 y 8 años. Y mientras estábamos allí se nos acercaron 2 personas, ambos eran hombres. Y nos dijeron, el rapto está muy cerca. Dijeron esto y se fueron de inmediato, como si estuvieran muy apresurados. Ahora te digo mi sensación, me dijo ella. Cuando los vi tuve la impresión de que eran ángeles que se habían transfigurado para darnos el mensaje, y cuando los miré y los escuché, dentro de mí fue como si me hubieran dicho que solo se trata de días. Hermanos, les digo, ella no es de soñar, pero es una mujer tremenda en el Señor. Tiene un don de discernimiento increíble. Y les digo que si el Padre le dio este sueño, estoy seguro que no fue producto de su mente. Estemos orando y velando porque las señales de su pronta venida que estamos viendo en esta semana son más que evidentes. Dios les bendiga. Ya todos saben que la mejor carne asada está en Asadero Gorrín. La típica carne asada y su respectiva cachapa hacen de Gorrín el mejor sitio para la familia. Tu almuerzo, tus sopas y tu carne asada está en Asadero Gorrín, Carretera Nacional San Fernando, Camaguán. ¡Nos vemos en Gorrín! Atención viajeros, antes de salir tú debes pasar por Inversiones y Variedades Yorhanis. Aquí en el terminal contamos con gran variedad de bolsos, sombreros, chancletas, correas, gorras y lentes. Lo que tú necesitas para tu viaje, lo tenemos nosotros. Así que antes de abordar tu autobús, tú debes visitar Inversiones y Variedades Yorhanis, Terminal de Pasajeros, lado este. Inversiones Compañía Anónima de todo el Jiré, donde usted consigue lo que busca a precios razonables. Somos mayoristas en refrescos, jugos y maltas. En la avenida Casa de Zinc, sector Los Avillos, muy cerca del mercado, allí está de todo el Jiré. El rey de las sopas, la tradición del apureño. Cualquiera hace sancochos, pero sopas solo la consigues en el rey de las sopas. Tenemos sopas de res, gallina, mondongo y picadillo. Te esperamos en la avenida Caracas, entrada del hospital. Tenía que ser el rey de las sopas. Si vas para Viruaca o vienes a San Fernando, tienes una parada obligatoria en Frutería y Verdulería Las Terrazas de Jesús y Rafael Sánchez. Todas las verduras y frutas sí son frescas de verdad. Te esperamos en la entrada de Las Terrazas. Usted tiene una cita en Casa de Zinc. Las mejores empanadas, refrescos y maltas están aquí. Empanadas Casa de Zinc son crujientes, rellenas y deliciosas. Y el precio bajitico. A la hora del desayuno, empanadas Casa de Zinc. Comercializadora, distribuidora y panificadora Farfán. La industria de pequeños panes, catalinas y bombones más grandes de San Fernando. Pídelos al mayor y al detal. Estamos en la avenida Carabobo, a una cuadra del mercado municipal. Comercializadora, distribuidora y panificadora Farfán. 360, el giro de la moda. Somos los exclusivos en marcas CAE, Columbia, Cap, Reebok y muchas más. Tus suéteres, camisas, pantalones y zapatos son de CAE. Viste con categoría, vístete en 360, el giro de la moda. Paseo Libertador frente a la estatua San Fernando.
Si buscas marca, tu giro es 360, el giro de la moda. Bien, continuamos acá en su programa hablando.com. Le preguntaba al corte, hermano, ¿cuál cree usted que va a ser la opinión del pueblo, de la gente del mundo, la gente de los magnates, la gente grande de poder, los políticos, cuando vean que sucede esta desaparición de personas? Amén. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que estamos en un momento de transición ahorita. Por ejemplo, el día de mañana se cumplirá un evento ya pronosticado de tiempo atrás, donde se va a hacer una firma global, todos los líderes del mundo, líderes religiosos, para el inicio de una nueva religión mundial. En Estados Unidos se habla en los periódicos de los grandes hombres sabios que ocuparán distintos lugares en el mundo. Se habla también de una división por regiones del mundo, en 10 regiones, y van a aparecer 10 hombres que van a estar al frente de esas regiones y van a dar su informe a un solo líder mundial. Esa gente que son los más poderosos del mundo, pues ellos tienen que justificar la desaparición de millones de cristianos que de la noche a la mañana desaparecieron. Inventarán cualquier cosa, y eso nos lo habla Judas. En su primer capítulo nos habla de una gran mentira que va a acontecer. Tienen que justificar la desaparición de los cristianos. Y entonces pues dirán que si vinieron los marcianos y se lo llevaron, que cualquier cosa inventarán para justificar la desaparición de estos cristianos y para poder tomar control de la religión mundial. Por otro lado, tenemos también que tiene que empezar a manifestarse el hombre de pecado que nos habla la Biblia. Tiene que empezar a manifestarse todos los hechos de Apocalipsis con respecto a la gran tribulación. Y entonces es el momento preciso donde el enemigo va a tomar control del mundo. Y es el momento preciso cuando el anticristo va a surgir y va a empezar a hacer desastres en el mundo. Por otro lado, hermano, tenemos algo que está en el tapete, y es que en Medio Oriente ahorita hay una convulsión, hay una cantidad de problemas que todo el mundo está enfocado en Israel. Eso tiene que acontecer. Pese a que Israel es el pueblo de Dios, eso tiene que acontecer. ¿Pero qué lo detiene? La iglesia. La iglesia es lo que lo detiene. A lo que la iglesia sea arrebatada, aquí van a acontecer una cantidad de cosas que el mundo no va a entender. Muy importante. Ahora vamos a imaginarnos cómo van a actuar los medios de comunicación al respecto. Ya lo vamos a ver. Flash de noticias de último momento informa. Acaba de registrarse en todo el mundo un boletín que informa la desaparición de millares de personas. Repetimos, millares de personas desaparecieron de todo el globo terráqueo. No se tiene el número exacto, pero se presume que ha alcanzado una cifra mucho mayor que la anunciada, pudiendo convertirse en millones según las autoridades. Varios vuelos fueron cancelados por falta de seguridad. Según funcionarios del aeropuerto, cayeron aviones en todo el mundo debido a que los pilotos simplemente desaparecieron. El caos también se instaló en el tránsito, registrándose un gran número de accidentes. Testigos creen haber visto una fuerte luz, seguido de un estruendo y un ser con forma de hombre en las nubes. Vamos a acompañar algunas imágenes capturadas por cámaras de seguridad. Las imágenes que usted ve fueron capturadas por cámaras de varias partes del mundo. Las mismas ya fueron analizadas y se comprobó que no se trata de ningún tipo de montaje. Cámaras de parques, shoppings, estacionamientos, iglesias y monitoreo del tránsito
Son imágenes reales y asustadoras. Lo más impresionante fue el registro de un hospital infantil, donde empleados alarmados decían que, en un mismo instante, todos los niños desaparecieron. De imágenes como estas, provenientes de todas partes del mundo. Varios accidentes aéreos fueron registrados, pero todavía no se puede calcular el número de víctimas. El tránsito también sufre con tal fenómeno, siendo registrado un número récord de congestión. Los trenes están parados. El tren que se encuentra en el este del estado de Dakota del Norte tampoco está operando. Varias llamadas al 911 de todo el país. Llamadas de Nebraska, Nueva York, Arizona, Arkansas, Florida, Ohio, Mississippi, Luisiana, Colorado, Georgia, Michigan, Nueva Jersey, en fin. Llamadas de todo el país por el 911, llegando incluso a congestionar las líneas. Varias iglesias evangélicas no abrieron sus puertas el día de hoy. Las mismas fueron invadidas por los fieles y permanecen llenas durante todo el día. Todos aguardan un anuncio por parte del gobierno que aún no sucedió. Cristina, eso es todo desde aquí. Volvemos en cualquier momento con más informes. Fieles de varias denominaciones dicen que sucedió el arrebatamiento de la iglesia. Cuando se les preguntó sobre por qué no fueron llevados con los demás, muchos se lamentaban y lloraban diciendo que podrían haberse tomado a Jesús más en serio. Esto es todo desde aquí. Más noticias enseguida en nuestro noticiero, o podemos volver en cualquier momento trayéndoles más información. Bien, hablando acerca del programa hablando.com y de este tema, ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Vamos a oír ahora a continuación unas opiniones del evangelista Gary Lee. Ya vamos a verlo. Hey, buenos días, Dios te bendiga, te habla el evangelista Gary Lee en este día de hoy desde Franklin, Ohio, todavía aquí entrando ya a la tercera semana de la cuarentena, junto a mi esposa, mis hijos y con el pastor Brian Little y su esposa la hermana Amelia. Estamos aquí al pie del cañón sobre la brecha, parados, firmes, levantando bandera y proclamando siempre que estamos en gran victoria. Quiero decirle que estamos indiscutiblemente en los últimos tiempos, en la recta final. Ustedes que me han seguido a través de los años saben que por casi medio siglo he predicado el mensaje de la venida del Señor, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y hoy más que nunca estoy convencido de que el rapto es inminente. El ex primer ministro de Inglaterra, Gordon Brown, hace 2 días dijo que ahora es el momento de necesitar un líder mundial. Y el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, hace unos días atrás también declaró que necesitamos liderazgo mundial. ¿Será que ya no es suficiente Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson, Pedro Sánchez, el presidente de España, Benjamín Netanyahu, el líder de Inglaterra, Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de la China? En todo el mundo podemos seguir mencionando tantos líderes que hay, pero todo el consenso está llegando a una sola cosa, que necesitan un líder mundial. La Biblia habla de la llegada de este líder. Es el anticristo, es el diablo encarnado, es la bestia de revelación. Y todo esto tomará lugar en la semana 70 de Daniel. Iglesia, Dios nos está hablando en este momento. El rapto, el arrebatamiento. Aleluya, y vendrá como ladrón en la noche. Puede venir en el día de hoy. ¿Estás preparado? Dios te está hablando. Aleluya, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Es el momento de volver a Dios, de buscar a Dios. Hermano José, sus opiniones muy personales con respecto a recomendaciones, estamos concluyendo el programa, a la iglesia del Señor, la gente de a pie, la iglesia que cree en Cristo, que se congrega, que tiene una vida de comunión. ¿Qué recomendaciones le daría a usted especialmente? Bueno, yo recomendaría a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo, que se aparten del mal, que todo aquello que pueda contristar al Espíritu Santo en su vida, lo eviten. Que todo aquello que sea contrario a la palabra de Dios, lo eviten. Que vivan una vida de santidad y de honestidad con Dios.
Aquí no se trata de ser evangélico, aquí no se trata de ocupar un puesto, aquí no se trata de ser un líder, aquí no se trata de nada de eso. Aquí se trata de algo muy, muy importante. Se trata de entrar al reino de los cielos. Y cuando hablamos de este tema, significa que tenemos que vivir en santidad. Mi recomendación para todos los hermanos en Cristo Jesús: vivamos de acorde a la palabra de Dios, apartémonos del mal, dediquemos tiempo a buscar de Dios y a servirle a Dios con todo nuestro corazón. Limpiémonos lo más que podamos de pecado y de maldad. Amén. Hermano José Rincón, muchísimas gracias por su aporte a este programa hablando.com. Ustedes lo vieron y lo oyeron por Esperanza Televisión. La invitación es para mañana, es decir, para el próximo lunes, todos los lunes, de 8 a 9 de la mañana, por Esperanza Televisión. Por su sintonía, mil gracias. Pásenla muy bien. Dios les bendiga. Las cosas marchan mal en este mundo. Se escucha solamente un gemir muy profundo.